Que la paz y la bendición del Señor estén contigo en este nuevo amanecer. Hoy vengo a compartir contigo un versículo que tiene el poder de revolucionar completamente tu vida espiritual. Se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo nos revela: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje contiene una verdad extraordinaria que puede transformar radicalmente tu relación con Dios, tu entendimiento de la fe y tu capacidad para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Es un recordatorio poderoso de que la palabra de Dios no es un simple libro de historia o un conjunto de reglas morales, sino un instrumento vivo y eficaz que Dios usa para moldearnos a imagen de Cristo. No es casualidad que estés viendo este video en esta mañana. Dios sabía que necesitabas escuchar esta verdad hoy, quizás porque has estado luchando con dudas sobre tu fe, o tal vez porque enfrentas decisiones difíciles y no sabes qué camino tomar. O puede ser que sientas que tu vida cristiana se ha vuelto rutinaria y necesitas un avivamiento espiritual. Sea cual sea tu situación, el Señor te ha traído aquí con un propósito. Te invito a que comentes la frase "La palabra transforma mi vida", para que formemos una comunidad de creyentes comprometidos con vivir según las Escrituras. Tu testimonio puede ser de gran bendición para otros que están buscando la dirección de Dios. Tal vez has estado atravesando un desierto espiritual, sintiendo que Dios está distante o silencioso. Quizás te preguntas por qué, a pesar de tener una Biblia en casa, no experimentas el poder transformador que otros testifican. O posiblemente has estado leyendo las Escrituras de manera mecánica, sin permitir que penetren en lo profundo de tu corazón. Estás en el lugar correcto, porque hoy Dios quiere renovar tu relación con su palabra. Y si te dijera que la Biblia que quizás tienes guardada en tu estante o en la aplicación de tu teléfono contiene exactamente lo que necesitas para resolver cada problema que enfrentas hoy, ¿lo creerías? Muchos de nosotros luchamos con sentimientos de insuficiencia, creyendo que no estamos a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Otros viven dominados por la confusión, intentando discernir la voz de Dios entre tantas voces que compiten por nuestra atención en este mundo caótico. Algunos enfrentan crisis de fe cuando las circunstancias de la vida parecen contradecir lo que creemos sobre Dios. Y muchos más simplemente no saben cómo aplicar las verdades bíblicas a las situaciones prácticas y cotidianas que enfrentan. Vivimos en tiempos donde la desinformación abunda, donde cada día aparecen nuevas filosofías y enseñanzas que pretenden tener la clave para una vida plena. Y en medio de tanto ruido, es fácil perder de vista la fuente de verdad que Dios nos ha dado. Este versículo de 2 de Timoteo nos revela el secreto para superar todas estas luchas. Nos muestra que las Escrituras, cuando las recibimos como lo que realmente son, palabras inspiradas por Dios mismo, tienen el poder de equiparnos plenamente para toda buena obra, para cada aspecto de nuestra vida cristiana. Al final de este video, compartiré contigo 3 revelaciones profundas sobre la palabra de Dios que cambiarán por completo tu manera de leer, estudiar y aplicar las Escrituras. Estas claves te ayudarán a experimentar el poder transformador de la Biblia de Minas Etíes, una manera que quizás nunca antes habías conocido. Si permaneces hasta el final, no solo obtendrás conocimiento, sino que serás equipado con herramientas prácticas para que la palabra de Dios cobre vida en tu día a día.
Para comprender verdaderamente el impacto de este versículo, debemos entender el contexto en el que Pablo escribió estas palabras. La segunda carta a Timoteo fue escrita cerca del final de la vida del apóstol, probablemente durante su segundo encarcelamiento en Roma, alrededor del año 67 después de Cristo. Pablo sabía que su tiempo era limitado y estaba pasando la antorcha de liderazgo a una nueva generación representada por su hijo espiritual, Timoteo. En aquella época, la iglesia enfrentaba persecución externa y amenazas de falsos maestros que promovían doctrinas contrarias a las enseñanzas de Cristo. Pablo quería asegurarse de que Timoteo tuviera un fundamento sólido e inalterable al cual aferrarse en tiempos de prueba y confusión. Por eso, le recuerda el valor supremo y la suficiencia absoluta de las Escrituras. En el texto original griego, cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, utiliza la palabra theopneustos, que literalmente significa exhalada, y por Dios, o respirada por Dios. No se trata simplemente de escritos humanos con ideas acerca de Dios, sino de palabras que proceden del aliento mismo de Dios. Esto le da a la Biblia una autoridad única que ningún otro libro posee. A lo largo de la historia, este versículo ha sido un pilar fundamental para quienes han experimentado grandes avivamientos espirituales. Pienso en personas como Martín Lutero, quien al redescubrir las verdades de la Escritura, desencadenó la Reforma protestante que transformó Europa entera. O en John Wesley, cuyo corazón fue extrañamente calentado al escuchar la lectura de las Escrituras, dando inicio a un movimiento que cambió la vida espiritual de Inglaterra y posteriormente de América. Incluso en nuestros días, testimonios poderosos confirman el poder transformador de la palabra, como el de María, una hermana de nuestra comunidad, quien tras perder a su esposo cayó en una profunda depresión. Fue a través de la meditación diaria en las promesas de Dios que encontró la fuerza para seguir adelante y descubrió un nuevo propósito para su vida. O el caso de Juan, un joven atrapado en adicciones que encontró libertad cuando comenzó a renovar su mente con la verdad de las Escrituras. Esto no es simplemente una lectura piadosa para cumplir con un ritual religioso. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con fe y expectativa, estamos entrando en comunión con el autor mismo de las Escrituras. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Pablo menciona que la Escritura es útil, utiliza la palabra griega ofélimos, que implica algo de beneficio práctico, algo que produce resultados tangibles. No es conocimiento teórico sin aplicación, sino una herramienta diseñada por Dios para transformar cada aspecto de nuestra vida. Antes de continuar profundizando en este poderoso versículo, quiero pedirte que des me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que, como tú, están buscando experimentar el poder transformador de la palabra de Dios en sus vidas. Con un simple clic puede ser un instrumento en las manos del Señor para que este mensaje llegue a alguien que quizás está luchando con dudas o confusión espiritual. También te animo a compartir este video en tus redes sociales. En un mundo donde abundan los mensajes negativos y las falsas enseñanzas, tú puedes ser luz al difundir la verdad de Dios. Como dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. No olvides comentar la frase "la palabra transforma mi vida"
para unirte a nuestra comunidad de creyentes comprometidos con vivir según las Escrituras. Tus testimonios y reflexiones pueden ser de gran bendición para otros que están en diferentes etapas de su caminar con Dios. Este video forma parte de una serie de oraciones matutinas transformadoras que estamos compartiendo cada día para ayudarte a comenzar tu jornada en comunión con Dios y fortalecido por su palabra. Cada mañana es una oportunidad para renovar tu mente y preparar tu espíritu para los desafíos que enfrentarás. A medida que avancemos, descubrirás enseñanzas especiales sobre cómo la palabra de Dios puede transformar áreas específicas de tu vida, desde tus relaciones personales hasta tus decisiones financieras, desde tus batallas emocionales hasta tu misión y propósito. Prepárate para una inmersión profunda en la verdad que libera. Analicemos ahora este hermoso pasaje, palabra por palabra, para extraer toda su riqueza espiritual, toda la Escritura. Pablo no deja lugar a excepciones o selectividad. No podemos escoger solo las partes de la Biblia que nos resultan cómodas o que se alinean con nuestras preferencias personales. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es un regalo de Dios para nosotros. Como Jesús afirmó en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cada palabra, cada detalle, tiene un propósito en el plan perfecto de Dios. Es inspirada por Dios. Esta es la base de la autoridad de las Escrituras. No son meras opiniones humanas sobre asuntos espirituales, sino palabras que proceden de Dios mismo. El apóstol Pedro lo confirma en 2 Pedro 1:21, cuando dice que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es este origen divino lo que hace que la Biblia sea fundamentalmente diferente de cualquier otro libro, por sabio o profundo que sea, y útil para enseñar. La primera utilidad que Pablo menciona es la enseñanza o doctrina. Las Escrituras nos revelan verdades que no podríamos conocer por nuestra cuenta. Nos enseñan quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro problema, ¿y cuál es la solución que Dios ha provisto en Cristo? Como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin esta luz, caminaríamos en tinieblas, guiados solo por nuestras limitadas percepciones. Para redarguir, esta palabra implica convencer de error, refutar falsas enseñanzas. En un mundo lleno de mentiras y medias verdades, necesitamos un estándar infalible para evaluar lo que escuchamos. La palabra de Dios expone el error y defiende la verdad. Pablo mismo le dijo a Tito que un líder debe ser capaz de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. La Escritura es nuestra defensa contra el engaño espiritual. Para corregir, no solo identifica lo que está mal, sino que nos muestra cómo enderezar lo que se ha torcido. La corrección es un acto de amor, como nos recuerda Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra de Dios no nos deja en nuestro error, sino que nos ofrece un camino de regreso a la verdad y la rectitud, para instruir en justicia. Más allá de la corrección, las Escrituras nos entrenan positivamente en cómo vivir una vida justa que agrada a Dios. La palabra griega para instruir se relaciona con la crianza de un niño. Implica un proceso continuo de formación del carácter. El Salmo 19:7-8 declara: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos, a fin de que el hombre de Dios, el propósito último de las Escrituras no es simplemente aumentar nuestro conocimiento teológico, sino transformarnos como personas. La frase «hombre de Dios» se refería tradicionalmente a los profetas del Antiguo Testamento, pero aquí Pablo la amplía para incluir a todo creyente. Cada uno de nosotros está llamado a ser un hombre o mujer de Dios, alguien que refleja su carácter y sus caminos. Sea perfecto. La palabra griega artios implica integridad, madurez, estar completamente equipado. No se trata de una perfección sin fallos, sino de una integridad espiritual donde no falta ninguna cualidad esencial. Jesús nos llama a esta completitud en Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un proceso continuo de crecimiento hacia la semejanza de Cristo, enteramente preparado. Pablo refuerza la idea anterior, enfatizando que las Escrituras nos equipan completamente. La palabra griega exartizo sugiere estar totalmente preparado, como un barco equipado para un viaje o un soldado armado para la batalla. No hay ninguna situación en la vida para la cual la palabra de Dios no nos prepare adecuadamente. Para toda buena obra. El resultado final es la capacidad de vivir una vida fructífera que honra a Dios en cada aspecto. No hay buena obra, ya sea en nuestra vida personal, familiar, profesional o ministerial, para la cual las Escrituras no nos equipe. Como Efesios 2:10 nos recuerda, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Grandes teólogos a lo largo de la historia han reconocido el valor incalculable de este pasaje. San Agustín dijo, las Sagradas Escrituras son nuestras cartas de casa. Martín Lutero declaró, la Biblia es el pesebre donde Cristo yace. Y el predicador contemporáneo John Piper ha señalado, la Biblia es como un par de anteojos espectrales que corrigen nuestra visión espiritual y nos permiten ver el mundo como realmente es. Este versículo se aplica a cada área de nuestra vida. En nuestras decisiones personales, las Escrituras proporcionan sabiduría para elegir el camino correcto. En nuestras relaciones familiares, nos enseñan cómo amar y servir a nuestros seres queridos según el diseño de Dios. En nuestro trabajo, nos muestran cómo laborar con integridad y excelencia. En nuestros momentos de crisis, nos ofrecen consuelo y esperanza. Un ejemplo bíblico poderoso de alguien que vivió esta verdad es el rey Josías. En 2 Reyes 22-23 leemos cómo, después de encontrar el libro de la ley que había estado perdido, Josías permitió que la palabra de Dios transformara no solo su vida personal, sino todo su reino. O pensemos en Esdras, quien había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Incluso hoy, en un mundo donde los valores cristianos son cada vez más cuestionados, vemos cómo las Escrituras siguen siendo el fundamento inquebrantable que guía a los creyentes a través de las complejas cuestiones éticas y morales que enfrentamos. En debates sobre el valor de la vida humana, la naturaleza del matrimonio o el uso ético de la tecnología, las Escrituras inspiradas por Dios siguen siendo nuestra brújula infalible. La naturaleza y el carácter de Dios se revelan en el hecho mismo de que Él decidiera comunicarse con nosotros a través de su palabra. Muestra su amor al no dejarnos en la oscuridad espiritual. Muestra su sabiduría al proveernos exactamente lo que necesitamos para vivir vidas que le agraden. Y muestra
su fidelidad al preservar su palabra a través de los siglos para que podamos conocerle hoy. Ahora, querido hermano, querida hermana, preparémonos para entrar en un tiempo sagrado de oración. Te invito a que abras completamente tu corazón al Señor y enciendas tu fe, porque estamos a punto de experimentar el poder transformador de la Escritura a través de la oración. Si puedes, busca un lugar tranquilo donde no serás interrumpido durante los próximos minutos. Esta es una oportunidad para conectarte íntimamente con el autor de las Escrituras, para permitir que su palabra penetre profundamente en tu corazón. Tal vez quieras adoptar una postura que refleje reverencia y apertura espiritual. Puedes arrodillarte en señal de humildad o extender tus manos en señal de receptividad a lo que Dios quiere darte hoy. Lo importante no es la posición física, sino la actitud de tu corazón. Toma un momento para respirar profundamente y deja ir todas las preocupaciones y distracciones. Cierra tus ojos y te ayuda a concentrarte. Recuerda que estás en la presencia del Dios vivo, quien desea hablarte a través de su palabra. Como dice Santiago 4.8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Padre Celestial, Creador del universo y autor de todas las Escrituras, venimos ante tu presencia en esta mañana con corazones abiertos y mentes receptivas. Te adoramos como el Dios que ha elegido revelarse a la humanidad, que no nos ha dejado en tinieblas, sino que nos ha dado el precioso regalo de tu palabra inspirada. Señor, reconocemos la profunda verdad que nos has revelado a través del apóstol Pablo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravilloso es saber que nos has dado todo lo que necesitamos para conocerte y para vivir vidas que te honren. Te damos gracias, Padre, por tu presencia constante en nuestras vidas. Gracias porque no nos has dejado solos para descifrar el misterio de la vida por nuestra cuenta, sino que nos has dado tu palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por inspirar a hombres santos de la antigüedad para que escribieran exactamente lo que querías comunicarnos. Gracias por preservar estas Escrituras a lo largo de los siglos, a pesar de todos los intentos por destruirlas o silenciarlas. Y gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias. Señor, hoy te presentamos nuestras luchas con las Escrituras. Muchos de nosotros tenemos Biblias en nuestros hogares, pero raramente las abrimos. Algunos leemos por obligación sin experimentar verdadera transformación. Otros nos sentimos abrumados por la complejidad de ciertos pasajes y no sabemos cómo aplicarlos a nuestra realidad actual. Y muchos más hemos caído en la trampa de seleccionar solo aquellas partes de la Escritura que nos resultan cómodas, ignorando las que desafían nuestro estilo de vida o nuestras opiniones personales. Reconocemos, Padre, que vivimos en una época de confusión espiritual. Hay tantas voces que compiten por nuestra atención, tantas filosofías y enseñanzas contradictorias. Muchos de los que oramos hoy enfrentamos decisiones importantes y no sabemos qué camino tomar. Otros están lidiando con dudas sobre su fe, preguntándose si realmente pueden confiar en lo que la Biblia enseña. Algunos se sienten espiritualmente secos, leyendo las palabras, pero sin sentir su poder transformador. Y muchos más están confundidos por interpretaciones contradictorias que escuchan incluso dentro de círculos cristianos. Padre, tu palabra nos enseña que es útil para instruir, y hoy te pedimos sabiduría divina para entender correctamente las Escrituras,
Tu palabra es útil para redarguir y te pedimos que expongas cualquier falsedad que hayamos aceptado y que contradiga la verdad revelada. Tu palabra es útil para corregir y humildemente te pedimos que rectifiques nuestros caminos torcidos y nos muestres cómo regresar a tus sendas. Tu palabra es útil para instruir en justicia y anhelamos ese entrenamiento continuo para vivir vidas que te agraden en todo aspecto. Hoy declaro que la palabra de Dios es la autoridad suprema en mi vida. Declaro que recibo las Escrituras no como simple literatura inspiradora, sino como palabras que proceden del aliento mismo de Dios. Declaro que tu palabra es viva y eficaz, capaz de transformar mi mente, sanar mi corazón y dirigir mis pasos. Declaro que en tus Escrituras encuentro todo lo que necesito para vivir una vida plena y fructífera. Hoy declaro que soy un estudiante diligente de las Escrituras, que medito en tu palabra día y noche como el salmista. Declaro que aplico fielmente lo que aprendo, siendo no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Declaro que tu palabra mora en abundancia en mí, enseñándome y exhortándome en toda sabiduría, como nos instruye Colosenses 3:16. Rechazo toda pereza espiritual que me ha mantenido alejado de un estudio serio de las Escrituras. Rechazo las distracciones del mundo que compiten por el tiempo que debería dedicar a alimentarme de tu palabra. Rechazo toda interpretación errónea que distorsiona el verdadero significado de las Escrituras para justificar el pecado o promover agendas humanas. Rechazo la tentación de basar mis decisiones en opiniones cambiantes en lugar de en tus verdades eternas. Proclamo que a partir de hoy la palabra de Dios será una prioridad en mi vida diaria. Proclamo que mis pensamientos serán transformados por la renovación de mi mente a través de las Escrituras. Proclamo libertad de toda confusión doctrinal y claridad para discernir entre la verdad y el error. Proclamo una nueva unción del Espíritu Santo para entender y aplicar correctamente las Escrituras a cada situación que enfrento. Señor, te ruego por cada persona que está escuchando esta oración ahora mismo. Tú conoces exactamente qué aspecto de las Escrituras necesitan redescubrir. Para quien se siente espiritualmente seco, te pido que reavives su pasión por tu palabra. Para quien lucha con dudas, te pido que fortalezcas su fe en la veracidad y autoridad de las Escrituras. Para quien ha sido herido por interpretaciones legalistas o manipuladoras de la Biblia, te pido sanidad y una nueva revelación de cómo tu palabra trae libertad, no esclavitud. Te pido fortaleza para quienes se esfuerzan por establecer el hábito de la lectura bíblica diaria. Sabiduría para quienes enseñan la palabra a otros, ya sea en hogares, iglesias o escuelas dominicales. Discernimiento para quienes deben aplicar principios bíblicos a situaciones complejas que no están explícitamente abordadas en las Escrituras. Y humildad para todos nosotros, para someternos a la autoridad de tu palabra, incluso cuando desafía nuestras preferencias personales. Padre, en este día ponemos nuestras vidas completamente en tus manos. Que tu palabra sea verdaderamente una lámpara a nuestros pies, guiando cada paso que damos. Que sea alimento para nuestras almas, fortaleciéndonos cuando nos sentimos débiles. Que sea espada del Espíritu, ayudándonos a combatir las mentiras del enemigo. Y que sea el espejo en el cual nos miramos, mostrándonos quiénes somos realmente y en quiénes nos estamos convirtiendo por tu gracia. Bendice esta jornada que tenemos por delante, que en cada decisión que tomemos hoy, busquemos primero la
sabiduría de tus escrituras, que en cada conversación nuestras palabras estén sazonadas con sal y reflejen la verdad de tu palabra, que en cada desafío recordemos tus promesas fieles y que en cada oportunidad de servir a otros estemos enteramente preparados por tu palabra para toda buena obra. Envíanos como embajadores de tu verdad a un mundo que desesperadamente necesita escuchar un mensaje auténtico. Que nuestras vidas sean epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres, mostrando el poder transformador de tu palabra. Y que al final del día podamos decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, fundamentados firmemente en la roca inconmovible de tus escrituras. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, quien es la palabra hecha carne, la perfecta expresión de tu carácter y voluntad. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta el final de esta oración. Has demostrado un hambre espiritual que honra a Dios y que seguramente Él recompensará. Pocas personas tienen la perseverancia para dedicar este tiempo a la oración completa y a la meditación profunda en las Escrituras. Y eso habla de tu deseo genuino de crecer espiritualmente y experimentar el poder transformador de la palabra de Dios. Como prometí al inicio, quiero compartir contigo 3 revelaciones especiales sobre la palabra de Dios que cambiarán tu manera de relacionarte con las Escrituras. Primera revelación: la Biblia no es principalmente un libro sobre ti, sino un libro sobre Dios. Muchos nos acercamos a las Escrituras buscando solo respuestas para nuestros problemas o confirmación de nuestras ideas. Pero cuando entendemos que el propósito principal de la Biblia es revelarnos el carácter, los caminos y el plan redentor de Dios, nuestra lectura se transforma. Comenzamos a buscar a Dios mismo en las páginas, no solo sus beneficios. Y paradójicamente, al enfocarnos más en Él y menos en nosotros, encontramos las respuestas que realmente necesitábamos. Segunda revelación: la palabra de Dios debe ser no solo leída, sino vivida. Santiago 1:22 nos advierte que no seamos solo oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores. Cada vez que lees un pasaje de la Escritura, pregúntate: ¿cómo puedo obedecer esto hoy? Esta simple práctica revolucionará tu relación con la Biblia, transformándola de un ejercicio intelectual a una experiencia transformadora. Tercera revelación: el poder de la palabra no está en nuestra capacidad de entenderla perfectamente, sino en nuestra disposición para someternos a ella completamente. Incluso los pasajes que no comprendemos totalmente tienen poder para transformarnos cuando los recibimos con humildad y fe. Como dijo el profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Hay misterios en la Escritura que quizás no entendamos plenamente en esta vida, pero aún así, someterse a ellos produce fruto espiritual. Te invito a que comentes ahora mismo la frase «La palabra transforma mi vida» como una declaración de fe y compromisos diarias. Cada mañana compartimos una nueva oración basada en diferentes pasajes de la Escritura para ayudarte a comenzar tu día en comunión con Dios. Próximamente estaremos compartiendo una serie especial sobre cómo estudiar diferentes géneros de la Biblia, desde los Salmos hasta las epístolas, desde las narrativas históricas hasta la literatura apocalíptica. Estas herramientas te ayudarán a extraer toda la riqueza que las Escrituras tienen para ofrecer. Antes de despedirnos, te invito
a quedarte unos minutos más en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo grabe estas verdades en tu corazón. Quizás desees abrir tu Biblia y leer nuevamente 2 Timoteo 3, 16, 17, permitiendo que estas palabras se arraiguen profundamente en tu ser. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen, mientras permites que su palabra sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Recuerda que no estás solo en este viaje espiritual. Dios mismo, quien inspiró las Escrituras, está contigo para guiarte en toda verdad. La palabra que transforma no es solo un libro en tu estante, sino un mensaje vivo que Dios quiere escribir en las tablas de tu corazón. Como dice el profeta Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 13. Ese mismo Dios te espera en las páginas de su palabra, que a partir de hoy las Escrituras cobren nueva vida para ti, que descubras tesoros escondidos en pasajes que has leído muchas veces antes, que encuentres dirección clara para las decisiones que enfrentas y sobre todo que conozcas más profundamente al Dios que te amó tanto, que no solo envió a su Hijo por ti, sino que también te dio su palabra para guiarte en el camino de la vida. Ve en la paz y el poder del Señor, enteramente preparado por su palabra para toda buena obra. Hasta mañana en una nueva oración que nutrirá tu espíritu y fortalecerá tu fe.